Bien, hoy ya estamos en la sesión número 11. Ya solamente quedan 5 semanas para terminar lo que es el ciclo y obviamente también la especialidad, ¿ya? Entonces, por eso hoy vamos a hablar sobre lo que es el comentario crítico. Eh, si recordamos, dentro de la estructura de lo que es la revisión crítica, ¿no? Esta involucra justamente una parte de aspectos metodológicos y otra parte de lo que es el desarrollo del comentario crítico. Quizás la parte más trabajosa en realidad resulta siendo la primera parte, porque necesitábamos primero plantear la pregunta clínica, segundo, identificar las palabras clave, identificar los métodos, estrategias de búsqueda y después hacer lo que es la selección de los artículos y obviamente el posterior análisis bajo el método CASPE, según sea revisión crítica o perdón, según sea ensayo clínico o revisión sistemática y metaanálisis, ¿ya? Y el comentario crítico no vendría a ser otra cosa más que justamente el análisis del artículo que hemos considerado que tiene el mejor nivel de evidencia, que por así, vamos a decirlo, 95% o más de los artículos de las revisiones críticas que tengamos van a ser justamente revisiones sistemáticas y o metaanálisis, ¿ya? Pocas cantidades de artículos van a tener ensayos clínicos aleatorizados. Ahora, eso también depende del tema. Si es un tema muy nuevo, muy reciente, probablemente haya pocos ensayos clínicos, perdón, haya más ensayos clínicos y haya pocas revisiones sistemáticas y menos metaanálisis, ¿no? Entonces, por eso es que la mayoría vamos a tener como comentario crítico el desarrollo de un comentario crítico de una revisión sistemática, ¿ya? Vamos a ver algunos aspectos con respecto a las partes, en qué consiste este comentario crítico, ¿no? De qué manera lo podemos desarrollar. Quizás este comentario crítico es una parte que se diferencia mucho de otros tipos de partes de un artículo publicado, ¿no? Artículo científico, ya que en su mayoría nosotros sí habíamos justamente en sesiones anteriores habíamos visto la introducción, habíamos visto justamente el tema de las estrategias de búsqueda, ¿no? Habíamos visto los resultados de esta estrategia de búsqueda, ¿ya? Pero el comentario crítico, vamos a suponer, vamos a mencionar que no es exactamente, pero sería algo similar a lo que sería la discusión del artículo, ¿no? Del trabajo de investigaciones. Pero no tiene todas las partes de la discusión, ¿no? En una discusión, ¿qué cosa incluimos en una discusión de un artículo original o de una tesis, por ejemplo? ¿Qué aspectos debemos tratar en lo que es la discusión de un artículo original de una tesis? No, las conclusiones son otra parte. Las conclusiones es otra parte distinta de lo que es este, la discusión. La discusión, básicamente una discusión aborda lo que es una recopilación breve teórica, ¿no? Una mención de los resultados encontrados, una mención de los resultados encontrados en otros, como menciona Angie, en otros estudios, en otros antecedentes, y también la parte que menciona Leila, ahí es donde hacemos el análisis, por qué probablemente en mi artículo me salió así, por qué probablemente en el otro artículo salió distinto, de repente fue por un tema de metodología, fue por un tema de presupuesto, por un tema del tamaño de la población o de la muestra, no todo lo que tengamos que analizar por respecto justamente a los resultados que yo ya haya obtenido. ¿Ok? En este caso, justamente el comentario crítico vendría a ser también a realizar un análisis justamente a favor e en contra, pero de los resultados y más específicamente en este caso, como la revisión crítica no cuenta con una parte que sea algún tipo de análisis estadístico, entonces, no va por ese lado, sino que también va por el lado de justamente todo el desarrollo de la metodología, prácticamente el artículo que yo he seleccionado para justamente hacer este análisis. ¿Ya? Aquí sí entraría una posible discusión o un posible análisis de repente de todos los aspectos y como menciono, depende del tipo de artículo que se hace en el comentario crítico, pero básicamente también yo podría
hacer lo que es el análisis de lo que es el tipo de estadística que se utilizó. Por eso que cuando hago el análisis CASPE, este análisis CASPE me va a permitir también nutrir o me va a permitir brindar información para justamente yo incluir en mi comentario crítico. ¿Ya? Quizás no sea necesaria una búsqueda muy exhaustiva, porque a veces nos complicamos y decimos, comentario crítico, debe ser parecido, como parece una discusión, de repente vamos a incluir más artículos. Pero recuerden, si nosotros ya tenemos 17, 18, 19, 20, de repente más artículos, ya hemos hecho el análisis CASPE, ya hemos hecho la introducción, entonces ya estamos empapados de lo que es la información con respecto a justamente este tema. Y si y conocemos a la perfección, especialmente las variables que ha abordado este artículo del cual vamos a hacer el comentario crítico, entonces ya tenemos información quizá de sobra para desarrollarla. Por ahí probablemente sea necesario corroborar o contrastar alguna información adicional de repente para incluirlo, pero la gran mayoría de la información que yo voy a incluir en este comentario crítico ya estaría o ya lo tendría, quizás no armado, pero por partes y yo debería más que nada darle forma y estructurar. Ya hoy día vamos a ver justamente este tema del comentario crítico, que sería la última parte de lo que sería el, el desarrollo de lo que es justamente esta revisión crítica. ¿Ya? Como les decía, de todo el análisis que yo he hecho, ¿no? De toda en esta tabla donde yo he colocado los títulos, los artículos, los tipos de investigación, justamente, el nivel de evidencia y el grado de recomendación, obviamente, ya habíamos dicho en base a la puntuación que yo obtengo de los análisis CASPE y yo me quedo con un artículo, ¿no? Eso habíamos mencionado en reiteradas oportunidades, entonces eso es lo que vamos a hacer y en base de ese comentario crítico y en investigación 1 les dije que ustedes escojan, como solamente hicimos CASPE de estudios clínicos aleatorizados, entonces les dije que escojan el mejor estudio clínico aleatorizado, quiere decir el que tenía más alta evidencia, el que tenía más alta puntuación, nivel de evidencia y grado de recomendación, ¿no? Y ahora, obviamente, vamos a contrastar estos datos no solamente con los ensayos clínicos aleatorizados, también con revisiones sistemáticas, metaanálisis, de repente casos y controles. Entonces, vamos a ver el capítulo 2 justamente. Así tal cual es como deben de redactar esta parte. Capítulo 2 desarrollo el comentario crítico. ¿Ya? Y aquí deben, lo primero que siempre se pone es el artículo para la revisión. ¿No? Acá tenemos el título del artículo, obviamente. En el caso del revisor, ustedes van a colocar el nombre, su propio nombre, el nombre completo, ¿no? Institución, la universidad, obviamente, y el correo, la dirección para correspondencia, su correo institucional. Se coloca la referencia, ¿no? Se coloca la referencia también en formato Vancouver, ¿ya? Si se dan cuenta, no dice apellido, primera letra del nombre, ¿no? Coma, bueno, en este caso, la cantidad de artículos que tenga, perdón, de autores que tenga, el nombre del artículo, la revista, el año, la editorial y las páginas, ¿no? La edición, el número y las páginas. ¿Ya? Así tal cual se debe colocar la parte de desarrollo del comentario crítico. Es la primera parte. El artículo que ustedes han seleccionado en base a la puntuación de su análisis CASPE, en base a lo que es el nivel de evidencia y el grado de recomendación, lo colocamos aquí. Obviamente, tanto revisor como dirección es información personal de cada uno de ustedes, ¿ya? De cada uno de ustedes que son los que han hecho la revisión, ¿ya? ¿Qué es lo que sigue? En este caso, bueno, ya habíamos puesto de que vamos a colocar también la referencia completa y lo que vamos a proceder a hacer es el resumen del artículo original. En este resumen del artículo original hay que tener cierto cuidado. ¿Por qué? Porque el formato que maneja en la universidad exige de que se coloque el resumen tal cual, ¿no? Si tú has encontrado tu resumen en inglés, en alemán, en portugués, lo debes colocar tal cual. Pero ahí la pregunta que muchos se harán es, profesor, pero me va a salir un Turnitin por lo menos ahí un 1 o 2% de de todo mi trabajo. Sí. Entonces, ¿cuál sería la opción aquí? Siempre recuerden, coloquen lo que son comillas. Este es el resumen, acá en esta página, en esta diapositiva sale el resumen incompleto, ¿ya? Entonces, lo que se debería hacer justamente, pero vamos a suponer que este es el resumen completo, vamos a suponer. Entonces, ustedes ponen comillas, ¿no? Comillas, y aquí inmediatamente van a colocar entre paréntesis el número de la referencia al cual corresponde ese artículo. ¿Qué número es? Eso depende de cada uno de ustedes, porque a veces en la introducción
como les dije en la introducción, normalmente colocamos el desarrollo de justamente la parte teórica. Y a veces justamente lo que vendría a ser es que la primera referencia, vamos a suponer que la primera referencia que yo coloque justamente corresponde a este artículo que yo he seleccionado para hacer la revisión, ¿no? O para hacer el comentario crítico. Si es así, obviamente sería uno. No se compliquen si sale 1, 2, 3, 38, referencia número 38, porque eso depende del orden en el cual aparezca esta referencia. De repente, en toda la introducción, ustedes no han utilizado información correspondiente a este artículo que están haciendo el análisis y recién esa información va a aparecer justamente en estos cuadros de aquí, ¿no? En estos cuadros de aquí. Porque les voy adelantando, estos cuadros que ustedes tienen con justamente los títulos de los artículos, también debe tener así ese formato. Los títulos entre comillas y aquí el paréntesis, justamente el número de la referencia justamente al cual corresponde. Como les digo, en introducción muchas veces ya colocamos información proveniente de estos artículos, entonces de repente el número de referencias son bajos, 3, 1, 2, 3, 4, 5, por así decirlo, pero a veces de repente recién me va a aparecer este artículo, yo no he agarrado nada de información en la introducción y probablemente esta referencia sea la 20, 30, 40, etcétera. ¿Ya? No tengan problema. Entonces, en este cuadro, que más adelante en la siguiente clase también les voy a mencionar, vamos a hablar un poco más ya del formato final de presentación del tanto de lo que es el Word y de la diapositiva, pero del Word sí hay que tener más cuidado para tratar de justamente reducir o evitar ese tema del Turnitin. Entonces aquí le colocan la referencia, ¿no? Vamos a suponer 5, ¿ya? Y acá también justamente en esta parte se le va a colocar todo el resumen y tal cual entre paréntesis, ¿ya? Y con el número de referencia que corresponda. ¿Ya? Para que de esta manera justamente el Turnitin, idealmente cuando se configura el Turnitin, hay una opción que dice que bueno, se puede configurar de múltiples maneras, pero hay unas configuraciones que corresponde, por ejemplo, al número de palabras coincidentes. Yo le puedo ser muy exigente y puedo decir que justamente solamente con 8 palabras que coincidan, ya lo considero como un tema de coincidencia, ¿no? Pero yo puedo ser un poco más, de repente, accesible, un poco más blando con el tema del turno y puedo decir recién con 20 palabras, o sea, recién con prácticamente párrafos enteros me sale el turno, ¿ya? Pero también hay una configuración para que exonere de repente textos intercomillados, que es un tipo de cita también. Igual en APA hay diferentes formatos para tal cual pegar justamente un texto de un autor, ¿no? ¿No? Gómez refirió y puedo colocar justamente también este formato. ¿Ya? Entonces, eso es también muy importante eh, para justamente poder considerar este aspecto. ¿Ya? Otro aspecto que, bueno, me he referido algunos asesores es que tenga cuidado con los espacios. ¿Ya? O sea, apenas termine este punto, le coloque justamente las comillas, porque dicen que a veces si colocas un espacio y las comillas, puede ser que el Turnitin no lo identifique. Entonces, importante con este aspecto, con ese comillas, comillas, y justamente los paréntesis. ¿Ya? Justamente perdón, la referencia. Y obviamente la referencia que corresponde. Entonces, esta es la parte que quizás nos preocupe más o menos dependiendo, pero más o menos dependiendo, en teoría, esto solamente corresponde a un 1% o menos del 1% de un artículo, pero de todas maneras lo vamos a tratar de evitar justamente con este aspecto de lo que vendría a ser las comillas y la referencia, tanto aquí como en el cuadro anterior. ¿Ok? Y más adelante justamente ya podríamos, cualquier cosa, cualquier observación, lo podríamos ir manejando a veces también. ¿Ya? ¿Hasta aquí vamos bien? A ver, sí, Angie se copia tal cual, es parte del formato de la universidad y justamente si, con este tema estamos tratando de evitar justamente que el Turnitin identifique estos aspectos. Ya el tema de lo que es obviamente un texto, lo consideraríamos como un texto tal cual citado, ¿no?
No lo consideraría como una coincidencia, ¿ya? Entonces, hasta aquí vamos bien con los formatos, ¿no? Eso más que nada lo vemos es una cuestión de forma, ¿no? Del comentario crítico. Y la segunda parte ya sería el desarrollo del comentario crítico. ¿Ya? Aquí les estoy presentando, sí, Leila, eso es lo que estamos esperando. De todas maneras, yo sí he hecho la observación o el comentario porque a veces, puede ser que el Turnitin salga, pero hay que, al menos lo que me han referido, los asesores, es que es la manera que de esa manera vamos a trabajar. ¿Ya? De todas maneras, como les digo, el Turnitin se puede configurar, ¿no? Se puede configurar. Porque, por ejemplo, algo que en teoría sí le saldría Turnitin sería esta parte acá, comentario crítico. Otra cosa que le saldría Turnitin sería referencia completa del artículo. Así, o sea, los subtítulos a todos les saldría Turnitin. Eso es algo que se puede configurar y se puede manejar. ¿Ya? Como cuando su asesor justamente pase el Turnitin, ese es algo que puede configurar. ¿Ya? Eh, y justamente de esa manera es como vamos a trabajar para evitar de que justamente salga este tema del Turnitin, ¿ya? Para que incremente el Turnitin. Más o menos, de todas maneras se plantea que gran parte del contenido acuérdense que es un 20% de tolerancia, ¿no? Menos, 20% a menos, gran parte va a aparecer con justamente correlación con el formato que estamos manejando, ¿ya? En teoría, en la introducción, que a veces es la mayor preocupación, porque pensamos, ¿no? Normalmente en un marco teórico es donde hay más cantidad de repente de correlación, porque es información que nosotros recopilamos de otros lados y en la clase anterior vimos justamente, o en el domingo vimos que justamente teniendo cuidado con algunos aspectos, podamos reducir en mayor cantidad el turno, ¿ya? De todas maneras, gran parte del Tony Team va a aparecerles aquí, ¿ya? Pero la idea es que aparezca lo menos posible, ¿ya? Lo que hay que tener más cuidado, lo que normalmente aparece en un 5, 8, 10% de similitud es en la introducción. Después, pequeñas partes van a aparecer justamente de repente aquí, ¿no? En lo que es el desarrollo del comentario crítico, especialmente con los subtítulos que hacen alusión justamente o que están incluidos por el formato que se maneja en la universidad. ¿Ya? Entonces, también hay una parte, esta parte que es el desarrollo del comentario crítico, ¿no? En los cuales, si bien ustedes están viendo un texto tal cual ya establecido, no necesariamente ustedes van a colocarlo de esta manera, ¿no? Porque también ese es otro error que a veces cometemos, ¿no? Como vimos que el formato dice, o un autor anterior, o la revisión anterior dice, el artículo presenta como título, pero tranquilamente podemos referir o mencionar o parafrasear esa parte, ¿no? El artículo seleccionado es titulado o el título del artículo en mención es tal, 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 tal. Obviamente, acuérdense aquí también, el título va a ser tal cual y obviamente por eso también tendría que ir entre comillas. Igual tendría que ir entre comillas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por eso es que justamente bueno, y por eso es una observación que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Está relacionado con el objetivo del estudio y de ahí justamente ya vamos a desarrollar el comentario, ¿no? Lo que podemos hacer inicialmente es plantear lo que vendría a ser un análisis por partes. Recuerden que del artículo, dentro de un artículo, mayormente tenemos también una introducción, ya una metodología, ¿ya? Tenemos lo que es justamente los resultados, ¿no? La discusión y las conclusiones, ¿no? Hay algunas partes adicionales, hay un resumen, hay de repente también una parte de lo que es mención de conflicto de intereses, pero eso es lo más importante, digamos, ha sido un artículo, ¿ya? Entonces,
De cada una de estas partes debe haber una mención importante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué aspecto de la introducción ustedes analizarían en su comentario crítico? ¿Qué parte de la introducción ustedes discutirían en el comentario crítico? Ustedes ya han desarrollado, la mayoría está bien bueno, algunos están bien encaminados en su introducción, pero ujú, la metodología otra parte que también podemos discutir aquí, ¿no? En el comentario, ¿ya? Pero acuérdense que el objetivo de la clase anterior, en la cual es justamente mencionamos en la introducción, no confundir introducción con resumen, ¿ah? El resumen vamos a ver un resumen acá en el ejemplo. Este es un resumen. Como su mismo nombre lo dice, es un resumen de todo el artículo. Acá se menciona el objetivo, la metodología, inclusive algunos sostienen alguna parte teórica, ¿no? Los métodos, los resultados y las conclusiones. Es un resumen del artículo. Mientras que la introducción vendría a ser un aspecto relacionado a lo que es el desarrollo contextual, el desarrollo teórico, el marco teórico de justamente las variables de que justamente yo estoy analizando, ¿ya? Entonces, en esta introducción, así como hemos hecho un análisis el domingo de repente los aspectos para mejorar de lo que es la introducción, ustedes acá también podrían justamente mencionar cómo ustedes consideran que justamente el autor o los autores abordaron este tema en la parte de introducción. ¿No? Acá tenemos un ejemplo. El tema abordado por el autor no determina un amplio panorama sobre intervención nutricional. ¿Qué quiere decir? Aquí el que está desarrollando este comentario crítico considera de que la intervención nutricional, que puede ser una de las variables las cuales él está tratando, no fue tratada de manera muy amplia, de repente muy somera. Entonces, justamente acá puede desarrollar un poco más el tema, este acápite, mencionando que de repente es necesario mencionar algunas otras dimensiones de lo que es intervención nutricional o de repente algunos otros antecedentes. También puede sostener de que de repente, vamos a suponer que una de tus variables, el tema que siempre nosotros, por ejemplo, traemos como ejemplo, ¿no? La creatina. Si nosotros vemos que hemos hecho una revisión sobre creatina, vamos a suponer en deportistas, deportes extremos, ¿no? Deportes de aventura, ¿ya? Entonces, si vemos que, por ejemplo, una variable está muy desarrollada, por ejemplo, creatina, súper desarrollada, inclusive menciona historia, antecedentes, prevalencia aproximada de consumo de creatina, efectos de antecedentes de los efectos, desarrollo fisiológico, bioquímico de lo que es la creatina, de los efectos en el cuerpo y cómo mejoraría con relación a lo que es el tipo de deporte que practica. Y por otro lado, la otra variable que vamos a suponer, deportes, canotaje. Vamos a suponer que es canotaje la población en la cual, deportistas de canotaje la cual yo quiero abordar. De repente no está muy desarrollada este tema, o inclusive el término o la variable que yo quiero analizar, ¿no? De repente la variable de resistencia cardiovascular no está muy desarrollada, entonces yo también puedo mencionar de que hay variables, una de las variables está muy bien abordada, tiene un abordaje muy amplio y muy completo, pero la otra no, ¿no? Eso puedo hacer mención justamente con respecto a esta parte de introducción, ¿no? ¿Cómo es que esta introducción es abordada, mencionada, en las cuales se supone que en la introducción el autor o los autores presentan a los lectores, ¿no? Justamente el tema a tratar. ¿No? Presentan justamente el tema a tratar y mediante esta presentación se ocurre de que justamente tenemos, tenemos ya mediante esta presentación, ya tenemos una idea general y más clara de justamente por qué los autores deciden realizar este abordaje, ¿ya? Sí,
Puedes mencionar, dependiendo de lo que consideres que sí, de todos los aspectos que tenemos en la intervención, o mejor dicho, vamos a suponer un ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer ejemplo para aterrizar. Vamos a suponer que es, ya, la verdad independiente, como mencioné, suplementación con, efecto de suplementación con creatina, ya, deportistas de canotaje. Vamos a suponer que ese es el tema del artículo que yo estoy haciendo el comentario crítico. ¿Ya? Vamos a colocar con un color distinto, vamos a suponer que suplementación con creatina, yo considero que está bien abordado. Check. Capacidad cardiovascular, voy a decirle check. Pero de repente yo identifico que deportista de canotaje o aborda solamente el autor, solamente aborda el término deportista de manera general, que se utiliza la creatina en general. Pero el deportista de canotaje tiene ciertas características o el desarrollo del deporte, de este deporte, tiene ciertas características importantes. Es un deporte de aventura, pero es un deporte que demanda una gran capacidad tanto aeróbica como anaeróbica. Requiere de mucha fuerza para pasar, sortear las piedras, los rápidos, pero también que requiere resistencia dependiendo de cómo es que se esté desarrollando la duración de la competencia, ¿no? Entonces, obviamente, eso lo tengo que expresar. Porque si yo digo capacidad cardiovascular y tú piensas y analizas canotaje, de repente hemos practicado canotaje como un deporte algo recreativo, algo jovial, pero no es lo mismo, obviamente, eso que de repente una competencia, que inclusive en canotaje también hay carreras, ¿no? Botes que inician al mismo momento y se ve, obviamente, gana el que llega primero. O también hay algunas categorías en las cuales el canotaje, durante los botes compiten en momentos distintos, pero se cuenta el tiempo entre que un bote sale y y el momento que llega. Entonces, obviamente, sí, el que menos tiempo demora es el que gana. Entonces, obviamente, yo tengo que presentar eso. Yo asumo que debo presentar eso para justamente entender. Entonces, tranquilamente, no necesariamente todos los artículos van a tener un mal abordaje o un planteamiento o una introducción incompleta, o de repente no necesariamente de todos los aspectos, de repente, como les digo, puede ser de dos o tres aspectos que lo manejen bien, pero de un aspecto que es importante aterrizarlo también, no lo considero. ¿No? Recuerden esa frase que, bueno, hay una frase que dice que los artículos los deben redactar para que cualquier persona los reconozca. No creo que sea así de cierto, porque, por ejemplo, yo leo un artículo de física cuántica y no lo entiendo, ¿no? Pero al menos para que las personas que estén más cercanas a ese tema, de cierta forma puedan aterrizar y entender este tema. Cualquier nutricionista deportivo lee ese artículo y lo va a entender porque primero vio una introducción correcta. Entonces, eso es lo que podemos también incluir, una de las primeras partes que podemos incluir en nuestro comentario crítico, ¿no? El abordaje, ¿no? Cómo aborda, justamente, cómo es que aborda el autor o los autores, justamente la parte de introducción. ¿Ya? Y aquí también obviamente podemos considerar lo que es los aspectos teóricos o inclusive los antecedentes que ha presentado este autor a lo largo del desarrollo de principalmente esta introducción, ¿no? Todo este aspecto de aquí, estas frases que se está colocando aquí, lo voy a poner de verde, el tema abordado, relación, todo esto justamente hace alusión a la parte de lo que es la introducción, que es lo primero que quizás podemos hacer, es lo primero que quizás podamos hacer el análisis correspondiente, ¿ya? Es lo primero que quizás podemos hacer el análisis correspondiente, ¿ya? Eso es lo importante. Profesor, ¿y qué pasa si yo considero que mi introducción no está muy bien desarrollada, ¿verdad? Todo lo colocas de manera resumida. Quizás no vas a desarrollar tanto esa parte, pero de todas maneras lo colocas y lo detallas, ¿no? El tema abordado, los aspectos teóricos, ¿no? Expresados, los problemas prevalentes, los antecedentes, etcétera, está muy bien abordado, entonces lo mencionas de esa manera. ¿Ya?
Eso con respecto a la primera parte. Acuérdense, primero presentamos el artículo que vamos a analizar, ¿no? Y empezamos a hacer el análisis de algunos inconvenientes, ¿no? De repente por ahí puedo criticar, hacer el comentario del título, eso también me está olvidando. Sí, este, sí puedo hacer el comentario del título. Pasa que algunos títulos a veces puede que sean un poco tendenciosos, puede que ser que tengan alguna observación que ustedes consideren importante, entonces también lo pueden abordar, ¿no? Este, importante es este aspecto, ¿no? Este aspecto también podemos considerar en la primera parte. Y lo siguiente que también tenemos que tratar en el comentario crítico, como les digo, es relacionado a lo que es aspectos teóricos antecedentes, que justamente todo eso corresponde con la parte de la introducción, ¿ya? ¿Qué es lo siguiente que debemos también incluir en este comentario crítico? Lo demás que tenemos que incluir obviamente ya correspondería a lo que es la parte de la metodología, ¿no? En este caso, como menciono, mayormente las metodologías que ustedes van a analizar son las metodologías relacionadas justamente a una revisión sistemática. Entonces, es distinta la revisión sistemática a la metodología de un ensayo clínico. La mayoría de revisiones sistemáticas tiene, o todas las revisiones sistemáticas tienen una metodología similar, pero en ensayos clínicos es distinto. ¿Por qué? Porque obviamente cada uno de estos ensayos clínicos tiene una intervención distinta. No es lo mismo probar un fármaco para algo para alguna condición aguda, que para una condición grave. No es lo mismo algún ensayo clínico en relación a algún tipo de alimento o con relación a algún tipo de suplemento, ¿no? Es distinto. En el caso de lo que son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, aquí sí probablemente muchos coincidan en algunos aspectos. Y justamente ahí tiene que ver mucho con el análisis CASPE, ¿no? Recuerden que lo primero que debemos tener en cuenta es justamente una pregunta, un planteamiento de una pregunta clínica bien desarrollada. Obviamente, si tú has llegado a esta parte con ese artículo, el cual le vas a hacer el comentario crítico, de repente, obviamente, evidentemente, este artículo sí tiene una pregunta bien planteada, bajo el método Pico, ¿no? Entonces, eso por ese lado, de repente no lo criticarías mucho, pero acuérdense que de la metodología, principalmente de los que son ensayos clínicos, perdón, de revisiones sistemáticas y metaanálisis, tiene que ver con, primero, la determinación de las palabras clave, los motores de búsqueda identificados o seleccionados para hacer la búsqueda, valga la redundancia, de los artículos, ¿no? Los idiomas justamente en los cuales se realizan los artículos, la selección de los artículos, ¿no? Y la forma en las cuales obviamente yo voy a descartar. Recuérdense que en las revisiones a veces de 5.000 artículos terminas con 15 o menos artículos, ¿ya? Algo muy común que estoy viendo en las últimas revisiones críticas es que muchos artículos solamente están incluyendo textos o artículos en inglés. O sea, muchas revisiones están incluyendo solamente artículos en inglés. Esa quizás sea una de las observaciones o de las críticas quizás que más se repitan en sus trabajos, ¿no? Porque acuérdense que el método CASPE también considera que en cuestiones de búsqueda e inclusión de artículos, es importante también incluir otro tipo de artículos más allá de los que están en inglés. Si bien los artículos en inglés terminan siendo la gran mayoría de artículos justamente publicados en la literatura científica, pero también sería importante considerar eso. ¿Ya? Entonces, en esta parte de la metodología, acuérdense que vamos a analizar, discutir lo que vendría a ser los aspectos relacionados a las palabras clave, ¿ya? Motores de búsqueda escogidos, ¿ya? En cuanto a los idiomas, ¿ya? Y en cuanto a lo que es el criterio de selección de artículos, ¿ya? Criterio de selección de los artículos. ¿Qué otro aspecto vamos a considerar aquí? Aquí, por ejemplo, podríamos tener en consideración el tema también estadístico, ¿ya? El tema estadístico, ¿ya? Estadística. eh,
¿no? Y de la parte estadística tiene que ver, más que nada, ¿se acuerdan lo que hemos visto justamente cuando hicimos, si el caso, ustedes agarran algún tipo de metaanálisis, cómo es que se realizó esa estadística? Acuérdense que hablamos de lo que es la heterogeneidad poblacional, la metodológica y la heterogeneidad estadística, ¿no? Y justamente esto también podríamos discutirlo. O también podríamos analizar la forma en la que de repente los autores han presentado los resultados. Todo esto, si se dan cuenta, como menciono, viene siendo alimentado por el análisis CASPE que ustedes hayan hecho. Es decir, que si yo he tenido en ensayos clínicos 11 y en revisiones temáticas 10 preguntas, de todas estas preguntas, si yo he tenido una, dos o más preguntas las cuales no haya respondido con un 2 puntos o con una afirmación afirmativa de sí, entonces obviamente todos esos aspectos deberían estar incluidos aquí en la parte metodológica, desde la selección de las palabras clave hasta el proceso, hasta el proceso estadístico, la presentación de los resultados en cuadros y de repente mezclaron los datos, ¿no? Toda esa información debería también ir en el comentario crítico, ¿ya? Toda esa información debería ir en el comentario crítico. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien, ¿ya? Aquí ya vamos desarrollando una buena parte de lo que sería el comentario crítico. Y obviamente la siguiente parte, uy, lo borré, pero la siguiente parte que correspondería, la siguiente parte que correspondería justamente a lo que es el desarrollo de comentario crítico sería la presentación de los resultados, ¿no? Aquí, este aspecto podemos también hacer un cruce entre los resultados presentados, obtenidos, que obviamente han pasado por un proceso de análisis estadístico, ¿no? Si ustedes consideran o no pertinente justamente si se perfila adecuadamente los criterios, ¿no? Y lo siguiente sería obviamente la discusión. ¿Cómo es que esta discusión, como les digo, las discusiones generalmente tienen una parte que es diferentes textos, los cuales básicamente el formato más común es presentación teórica, ¿no? Presentación de los resultados obtenidos en mi artículo que yo estoy publicando actualmente y la presentación de los resultados obtenidos en otro artículo que es un antecedente y el análisis en el cual justamente yo debería hacer y el análisis que yo debería hacer y la comparación entre los resultados, ¿ya? Entonces, en esta parte de lo que es el comentario crítico, yo también debería incluir la discusión de los resultados y de repente, si es necesario o si ustedes consideran que ese análisis en el cual han comprobado, por ejemplo, un artículo o han comprobado que en otro antecedente se comparó de repente el tema de lo que es la suplementación con cafeína, pero el autor hay datos que no ha considerado. De repente ha considerado la dosis, es importante. Diferencia de dosis entre dos artículos es importante, obviamente, pero aquí también acuérdense que debemos tener consideración en cuanto a lo que es de repente la diferencia de métodos de formas de administración, ¿no? No es lo mismo gomas de mascar, vía oral, cápsulas, geles, etcétera. Entonces, de repente, si ustedes consideran que en la discusión ha habido resultados que han sido comparados adecuadamente, mencionarlo de manera simple, o de repente alguna excepción de algún resultado que no ha sido analizado de manera correcta, entonces también mencionarlo y considerar por qué ustedes creen conveniente justamente cuál sería la corrección o la mejora que ustedes recomiendan hacer en estos tipos de, justamente, en estos tipos de, en esta parte de lo que es la discusión, ¿ya? Y por último, justamente cómo es que el autor presenta las conclusiones, ¿no? En este caso, menciona que el autor concluye que la intervención nutricional es la única forma de mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Y acá algún aspecto muy importante, ¿ya? Aquí ustedes pueden incluir, pueden justamente
también anexar un aspecto relacionado a lo que vendría a ser de repente la experiencia profesional de cada uno o la evidencia que hayan encontrado en otro momento. Y acá este ejemplo lo explica de manera correcta, ¿no? Acá el autor está mencionando que su experiencia profesional, vamos a suponer que en este caso lo que se está analizando es el efecto, ¿no? De una dieta rica en flavonoides en pacientes con cierta condición. ¿No? Entonces, probablemente sí se encuentra, sí se ha encontrado con estadística suficiente de que la dieta rica en flavonoides ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Entonces, obviamente yo debo colocar eso, pero en este aspecto, en esta parte, de la parte final del comentario crítico, yo también puedo hacer una observación importante, que de repente no, si bien la evidencia te muestra esto, pero no es tan fácil hacerlo por tal o tal motivo, de repente porque estas dietas ricas en flavonoides son más caras, la población no tiene acceso. Puede ser en base a tu experiencia profesional, pero también podrías incluir de repente algún autor, Gómez considera, o alguna evidencia que te demuestre que de repente cuál es el lado negativo, ¿no? El costo de estas intervenciones es alto, ¿no? O de repente los daños, mejor dicho, los efectos secundarios resultan siendo también importantes a tener en cuenta. De repente, la intervención que tú estás planteando o que se está estudiando tiene algún tipo de molestia, genera algún tipo de molestias gastrointestinales, osteomusculares, ¿no? Está asociado de repente a mayor riesgo de lesión, etcétera. También podríamos incluir, deberíamos incluirlo en realidad en esta parte. ¿Ya? No solamente justamente la conclusión a la que da el autor, ¿no? Sino que también algún tipo de comentario u observación en base a, repito, tu experiencia profesional o lo que ustedes hayan revisado en el desarrollo de todo el trabajo académico, ¿ya? Esta sería una de las buenas partes, ¿ya? Eh, y eso básicamente sería el comentario crítico. ¿Cuánto debería abarcar este desarrollo del comentario crítico? Aproximadamente 2 a 3 páginas. Entonces tampoco es que sea tanto. Y acuérdense que es importante siempre eh, que cada una de las partes las cuales nosotros mencionemos o abordemos debe estar separado, son textos distintos, entonces no puede ir seguido junto, ¿no? Un punto seguido sobre el título, el tema, la parte teórica. Debemos separarlo justamente porque se supone que estamos haciendo un cambio de tema, entonces debería tener un punto y aparte, ¿ya? Pero básicamente serían 2 o 3 páginas las que deberíamos desarrollar el comentario crítico. Es decir, no es tampoco un comentario tan meticuloso, ¿no? Obviamente, al ser este artículo un artículo que ha tenido un buen nivel de evidencia, una gran recomendación o una buena puntuación en el análisis CASPE, entonces obviamente este artículo tampoco es que tenga muchos aspectos a mejorar, ¿no? Pero sí puede ser posible, ¿no? Sí puede ocurrir de que de repente algunos por un tema metodológico ustedes no consideren ustedes consideren que es necesario mejorar muchas cosas, entonces también lo pueden incluir aquí. ¿Ya? Esto es lo que principalmente vendría a ser el desarrollo del comentario crítico, que como les dije, no es tan trabajoso como las partes, como lo que es la primera parte, que lo que es los aspectos metodológicos, ¿ya? Acá prácticamente cuando ustedes ya han hecho todo lo que vendría a ser la búsqueda, el desarrollo de la introducción, el análisis CASPE de los diferentes artículos y la selección de su artículo con mayor puntuación, entonces, prácticamente el desarrollo del comentario crítico vendría a desarrollarse, más que nada sería una organización de los puntos, de los aspectos que hemos observado. ¿Quedó claro? Bien. Entonces, vamos bien hasta aquí. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que vendría a ser justamente algunos comentarios críticos. En este caso, prácticamente este comentario también no es tan
relativamente corto, no es necesario también abordar muchas. Ya, vamos a empezar. Obviamente acá vemos el título del tema, ¿no? Efecto del ejercicio fuerte en pacientes con cáncer de próstata es un metaanálisis, ¿no? Eh, y acá, por ejemplo, lo que está haciendo observación el autor, ¿no? Este es justamente el tema con relación a la población que está tratando el paciente, está tratando, perdón, el artículo que está analizando y la población que él ha establecido en su método CASPE, ¿no? Paciente oncológico en tratamiento sobreviviente, ¿ya? Este paciente oncológico en tratamiento sobreviviente es lo que él ha determinado en su pregunta clínica, ¿ya? Pero en formato PS, ¿no? Paciente, población y situación clínica. Pero justamente ese artículo tiene esa diferencia y ya lo está haciendo hincapié, ¿no? Está en esa diferencia con respecto a su pregunta clínica, lo cual es justamente totalmente válido. ¿Ya? Acá vemos que el autor menciona ampliamente los panoramas de aspectos de prescripción y ejercicio, fuerza en pacientes oncológicos, con terapia de privación de andrógenos, alteración de la composición corporal, ¿no? Y aquí hace alusión a lo que es, aquí hace alusión justamente a la parte de la introducción, ¿no? Todo lo que plantea el autor en base a este tema, ¿ya? Menciona que es, bueno, acá que el autor menciona la incidencia, quiere decir que está mencionando lo que es una especie de planteamiento del problema, ¿no? La incidencia de estos casos y mortalidad de estos pacientes oncológicos, la importancia de la prescripción del ejercicio en estos pacientes, ¿no? Esto, entonces, el análisis que él ha mencionado aquí con respecto a la introducción, vemos que lo ha hecho de manera bastante somera porque considera probablemente que esté muy bien desarrollada esta parte introductoria. Pero cuando vamos a la introducción, a lo que es el desarrollo de la metodología, como es una metaanálisis, y el metaanálisis, más que nada la metodología, tiene que ver mucho con el tema de lo que es el desarrollo de la búsqueda. Entonces, acá este autor considera que el artículo que está, el artículo que él está desarrollando, el autor no manejó adecuadamente la búsqueda en otro idioma, ¿no? Por lo que les menciono, ¿no? Que es el tema del inglés. Y también él considera, justamente analiza el tema de lo que son los años de publicación, ¿no? Considerando que, de manera personal, justamente de que hay ciertas restricciones con la búsqueda. Acá él lo ve bien, que haya considerado, miren, fíjense, una, dos, tres, cuatro, cinco bases de datos. Porque en realidad, PubMed es un motor de búsqueda en realidad. Medline sería justamente la base de datos. Eso sería una observación a analizar. PubMed es el buscador, ¿no? Pero justamente hay que considerar importante que se han realizado haciendo una búsqueda de varias bases de datos. Hay algunas revisiones que solamente tienen 3 bases de datos. Aún así encuentran una gran cantidad de artículos, pero algo también a observar es justamente esto. ¿Ya? Acá analiza las estrategias que ha tenido las directrices de búsqueda, cómo se hayan los términos. Él considera que adecuadamente, justamente se han escogido los términos de búsqueda, ¿ya? Y que en los artículos también, que ese es un criterio de inclusión, justamente no se realizó el seguimiento de los pacientes debido a la naturaleza de la investigación. Es un aspecto, acá yo consideraría que debería de redactar un poco más, obviamente con relación a esto. ¿Ustedes consideran bueno o malo que no se haya desarrollado el cegamiento de los pacientes en una investigación, en este caso, en esta revisión? ¿Se acuerdan lo que mencionamos en las clases anteriores con respecto al cegamiento? ¿Es útil, no es útil? ¿Es bueno? ¿No es tan bueno para lo que es el desarrollo de los artículos? ¿Qué consideran ustedes? ¿Que el cegamiento es algo bueno o malo? ¿Qué creen que este autor que desarrolla este comentario crítico lo está poniendo como algo bueno o algo malo?
Claro, en realidad no es algo, es algo que ayuda a evitar, probablemente muchos problemas como el efecto placebo, ¿no? Como la baja adherencia, ¿no? Como lo que es la tasa de deserción, ¿ya? Pero justamente algo muy importante atacar aquí, analizar, que en este caso lo que está haciendo o los artículos que ha incluido son con relación a prescripción de ejercicio, ¿no? Algún momento les mencioné que, por ejemplo, con suplementación es muy fácil hacer el cegamiento con justamente el cegamiento con un placebo, ¿no? O inclusive en dieta, les das una dieta específica a un grupo y otra dieta distinta que no es fácil identificar cuál es cuál, ¿no? Para la población, pero con ejercicio es un poco difícil. Entonces, acá está colocando, ¿no? Acá está colocando justamente que los artículos seleccionados en este metaanálisis no incluyeron justamente los artículos seleccionados en este metaanálisis no desarrollaron el cegamiento de los pacientes, ya que debido a la naturaleza de la investigación quiere decir que era complicado cegar a un paciente. ¿Y cómo le dices a un paciente, ya tú, que te mando a hacer 20 planchas, 30 sentadillas, no estás haciendo ejercicio, ¿no? ¿Cómo le dices eso? Entonces es un poco complicado. Entonces, aquí de repente, un importante, de repente redactarlo un poco mejor. Yo lo entiendo normalmente, la mayoría de ustedes seguro lo va a entender. De repente sería un poco más útil considerar de que si bien la mayoría de estudios no se desarrolló, estas dos palabras, si bien en la mayoría de estudios incluidos no se realizó el seguimiento, esto se debió a la naturaleza de la investigación. ¿Ya? Si usted o alguno de ustedes también puede tener algún problema con respecto al cegamiento y de repente sí es posible hacer el cegamiento, ahí sí deben colocarlo o redactarlo de manera distinta, ¿no? Un inconveniente encontrado o algún aspecto importante encontrado es que en la mayoría de artículos incluidos justamente en lo que es este metaanálisis, no realizaron el cegamiento, pudiendo haber causado ya de repente algo adicional. Ya, en este caso, consideraría que un par de palabras podría mejorar de repente lo que es la redacción, pero si ustedes encuentran un aspecto así como redáctenlo, sea de manera positiva o sea también de manera negativa. No considero, es importante tener en cuenta que este artículo incluyó una gran cantidad, incluyó justamente otros artículos en los cuales sí se realizó de manera correcta, tal parte de lo que es la metodología. ¿Ya? Lo siguiente que están analizando aquí es obviamente el tema, la siguiente parte de la metodología de una revisión sistemática o metaanálisis, que es la selección de los artículos y la evaluación de la calidad. ¿Ya? Justamente acá menciona que está realizado por dos investigadores, ¿no? Y la extracción y análisis de datos fue realizada de mejor manera, ¿no? Y algo de repente observable es que no se evaluó la calidad metodológica por los criterios de Cochrane. Ya que lo mencionamos, en un cuadrito, ¿se acuerdan ese cuadrito? Era un cuadrito de doble entrada, ¿no? En el cual por cada artículo se analizaba diferentes aspectos con relación justamente a la parte metodológica. Y si estaba bien, se colocaba un check, si no, se colocaba de repente un check, check, check. Y el artículo que de repente tenía más puntos a favor o más aspectos o ítems favorables para lo que es esto, el de revisión Cochrane sería uno de los artículos de mejor calidad. Y esto permitiría de repente escoger a los artículos los cuales obviamente van a ser incluidos en el metaanálisis, ¿no? De 19, vamos a poner que 19 artículos que se fueron incluidos, ¿no? Después, cuando se hace el análisis de la calidad, de repente solamente quedaron 5, 6, 8. También viendo el tema de lo que es la heterogeneidad, diferentes tipos de heterogeneidad, ¿no? Entonces, esto también importante que mencione el autor, ¿ya? Y por último, menciona lo relacionado a los resultados, ¿no? Y cómo contempla de manera descriptiva el flujograma, que es importante en toda revisión sistemática y metaanálisis, ¿no? Y las principales características de los estudios incluidos, el detalle del paciente oncológico y el tema de lo que es la frecuencia, duración, intensidad del programa de ejercicios, que también es un criterio que pueden tener en cuenta, acuérdense, los autores para tratar de tener
un grupo de artículos con una mayor homogeneidad, ¿no? Homogeneidad, ¿ya? Y cómo fueron expresados los principales resultados, ¿no? En este caso, justamente estos artículos vemos que están relacionando lo que es la composición corporal. Están siendo expresados en lo que es porcentaje grasa, masa magra, masas magras y grasas por sí absolutas, ¿no? Entonces, este es también como una parte que el autor está considerando importante analizar. Porque puede pasar, recuerden que a veces cuando nosotros hacemos el desarrollo de la pregunta clínica y planteamos cómo es que debe ser expresado esta pregunta clínica, acuérdense, por ejemplo, que en este caso la variable sería convulsión corporal, pero no solamente probablemente haya realizado la búsqueda en base a convulsión corporal, sino que obviamente haya desarrollado otras variables. Entonces, otras formas de expresarse, ¿no? Igual, en la búsqueda, en esta revisión, este metaanálisis, están analizando la composición corporal, pero no solamente como porcentaje de masa grasa, sino que también como otras formas de expresar todo esto, ¿ya? Y para terminar, ¿no? Tendríamos lo que es la importancia de los resultados. Esta parte vendría a ser algo similar a lo que sería la conclusión de todo su trabajo, ¿no? ¿No? De todo su trabajo. Eh, En base a la búsqueda realizada, por ejemplo, se ha encontrado que existen pruebas suficientes para mencionar o sostener de que la suplementación con cafeína ayuda al rendimiento aeróbico de corredores de fondo, por ejemplo, ¿no? ¿Y en qué radica la importancia, no? La importancia radica justamente en que de repente este artículo tuvo muestras o variaciones significativas, como vamos a ver aquí, ¿no? Acá dice que existen pruebas suficientes para que en esta revisión no se encontró resultados favorables con respecto a la prescripción del ejercicio de resistencia sobre la variable o indicador de composición corporal masa grasa total. Por ahí, Juanita justo me preguntaba si de repente ella no encontraba o en el artículo que hacía el análisis encontraba algo que no sea positivo, de repente estaría mal. No, acá vemos un ejemplo, ¿no? Acá lo que estaba buscando el autor de este artículo es ver el efecto del ejercicio físico de resistencia en la composición corporal de deportistas o de pacientes oncológicos, por ejemplo, ¿no? Aquí encontró, ¿qué es lo que encontró? De que no hay resultados favorables para justamente la prescripción de este ejercicio físico de resistencia en la composición corporal. Y aquí justamente porque el metaanálisis menciona así, si nos damos cuenta en los resultados estadísticos, vamos a ver que justamente la masa grasa hay una reducción de repente 0. Más, solamente medio kilo, y los intervalos de confianza son de menos 1,04 a 0,06, ¿no? Con un p-valor de 0,075, ¿no? Entonces no es significativo. Si hubiera sido, acuérdense, menos de 0,05, sí hubiera sido significativo. Entonces también vemos que el intervalo de confianza es bastante grande, ¿ya? Entonces acá eso es lo que está llevando a la conclusión justamente la importancia y justamente también eh, sostiene de que la importancia de este artículo radica en la precisión del ejercicio, disminuiría, ¿no? Menciona que sí disminuye la masa grasa, disminuye la masa grasa de lo que son de extremidades, ¿ya? Pero hay un aumento de la masa y también hay un aumento de la masa magra, considerando que esto sí es significativo. Entonces, en resumidas palabras, lo que está haciendo este autor, el autor de este comentario crítico, es plantear cuál es lo valioso del artículo y cuál es de repente lo concluyente del artículo. Sí ha habido cambios de repente en algunas variables, ¿ya? Sí ha habido algunas consideraciones con respecto a algunas variables, pero de repente en otras no, ¿ya? Porque acuérdense, si yo hablo, por ejemplo, de lo que es rendimiento físico y sostengo de que de repente alguna intervención mejora la capacidad cardiovascular, pero no mejora lo que es la fuerza, también lo debería mencionar, ¿no? El dato importante de ese artículo,
¿no? ¿Cuál es lo importante de ese artículo? ¿Ya? Este, y cuál es justamente de repente la conclusión. ¿Puede ser favorable o no puede ser favorable? Ya, acá vemos que a nivel de grasa, masa grasa corporal total, sí hay, o no hay una evidencia significativa, pero sí hay una evidencia significativa cuando abordamos lo que es la disminución del porcentaje de grasa, masa grasa, de manera separada, tronco, ¿no? Y otra parte del cuerpo. Pero no es lo mismo al final, cuando analizamos por segmentos, a veces la diferencia, la estadística misma te puede dar quizás resultados distintos, ¿no? Si solamente disminuye una parte del cuerpo, a que disminuye todo el cuerpo. Entonces, esto también podríamos tener a consideración, ¿no? La importancia justamente de ese artículo, esta parte de a pesar de que existen pruebas suficientes, probablemente llevaríamos justamente o desarrollaríamos justamente la parte negativa, lo que no, o en el aspecto en el cual no vimos variación, ¿no? Y en el último, la última parte, justamente sería el nivel de evidencia de la recomendación, que eso ya lo habíamos hecho previamente, ¿no? Justamente, igual, esta parte de aquí ustedes lo deben parafrasear. Si ustedes lo colocan tal cual, me va a salir obviamente una coincidencia, ¿ya? Por la gran cantidad de artículos que ya han utilizado este formato. ¿Ya? Entonces acá se coloca según la experiencia, bueno, está redactando lo que se ha visto conveniente desarrollar una categorización del nivel de evidencia y la recomendación, considerando como aspectos principales el nivel de evidencia se vincule con las preguntas que ustedes, bueno, el nivel de evidencia se relaciona con justamente cierta cantidad de preguntas y la recomendación también con algunas otras preguntas y considerar que este artículo justamente tiene un grado de evidencia alto, o alto o bajo, un grado de recomendación fuerte o débil, ¿no? Por lo cual justamente se consideró para redactarlo, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? También, según la experiencia, que esto también, como les digo, pueden obviarlo y pueden pasar de frente a se ha visto necesario, útil, importante, imperante, desarrollar la categorización de lo que vendría a ser justamente y acuñar cuál ha sido el nivel de evidencia que tiene. Este nivel de evidencia, acuérdense, se va a basar en los cuadritos que ya hemos presentado sobre nivel de evidencia y grado de recomendación. Prácticamente es redactarlo de lo mismo que menciona el cuadro y al final colocar, en este caso, cuál es el nivel de evidencia y grado de recomendación. En este caso, si se dan cuenta, no ha tenido un buen nivel de evidencia. Vemos que es nivel de evidencia con B1, un grado de recomendación fuerte, ¿ya? Probablemente, obviamente en este caso se ha seleccionado este artículo porque probablemente todos los demás artículos tienen un nivel de evidencia más bajo y un grado de recomendación de repente débil. Entonces, por eso es que se ha procedido a selección de este artículo, ¿ya? Y la respuesta a la pregunta en la cual no confundir acá con lo que es la importancia de los resultados, ¿ah? Porque en la importancia de los resultados ustedes colocan lo que, vamos a decirlo así, lo que fue favorable, lo que fue desfavorable. Por eso, si no hay nada favorable, también lo deben colocar. No hubo evidencia significativa en que no varió nada, no hubo ninguna mejora en resistencia cardiovascular, fuerza, resistencia o cualquiera de sus variables que hayan investigado, ¿no? Eso y aquí ya lo que vamos a ir es a la conclusión, la respuesta. En base a la pregunta clínica formulada, ya, dice intervención nutricional, suplementos, o sea, toda la pregunta clínica que ustedes han formulado, la población, que es en este caso mujeres mayores de 45 años con cáncer de mama en primer estadio, ¿no? Y acá justamente colocan el tipo de artículo. Acá es un ensayo clínico. Probablemente de ustedes el artículo seleccionado sea una revisión sistemática, ¿ya? El ensayo clínico o la revisión sistemática seleccionada para responder la pregunta menciona que existen pruebas suficientes o puede ser que no existen pruebas suficientes para determinar el efecto de la intervención nutricional en la mejora de la calidad de vida, por ejemplo. Ya en la respuesta ya damos a la conclusión final. Ya vamos a la conclusión final, ¿no? Ya justamente respondemos a esa pregunta clínica. La pregunta clínica es justamente la que ya hemos planteado, ¿no? ¿Mejora o no mejora? ¿Aumenta o no aumenta? ¿Afecta o no afecta?
Y aquí justamente en la respuesta lo que vendríamos a hacer es pasar a la... Acá justamente respondemos a esta pregunta en base a justamente este ensayo clínico o este revisión sistemática o metaanálisis que hemos seleccionado, ¿no? ¿Qué nos dice qué nos dice la evidencia? Y básicamente eso sería todo lo relacionado a lo que es el comentario crítico. Acá tenemos ya el último ejemplo, ¿no? El ejercicio físico mejora la composición corporal. En este caso, toda esta parte, acuérdense, toda esta parte es la pregunta clínica. Toda esta parte de aquí es la pregunta clínica. El ejercicio físico mejora la composición corporal expresada en masa muscular, masa grasa, perímetro abdominal, índice de masa corporal, peso corporal en pacientes oncológicos con tratamientos sobrevivientes al tratamiento médico. ¿Y cuál es el resultado, no? Se encontró evidencia suficiente para recomendar la precisión de ejercicio para mejorar la composición corporal con masa magra y masa grasa. ¿Ya? Ahí ya terminaría lo que es el comentario crítico. ¿Ya? Con la redacción nuevamente de la pregunta clínica y lo que vendría a ser justamente la respuesta que yo encuentre. ¿Cuál es la última parte? ¿Cuál es la última parte que debería desarrollar? Las recomendaciones. Pero antes de pasar a recomendaciones, ¿todo claro hasta aquí? Bien, entonces, en esta parte vamos a colocar las recomendaciones, ¿no? Como ustedes en realidad también en una tesis incluyen el aspecto de recomendaciones, estas recomendaciones acuérdense que deben ser en base a mm, las variables y la población con la que yo estoy trabajando. ¿No? En esta parte se sostiene justamente, si se dan cuenta, más que nada este autor hace alusión a lo que vendría a ser una recomendación bueno, general, que es la discusión de los resultados de esta investigación, pero hace alusión también a la intervención, no solamente con la población con la cual estaba trabajando, ¿no? Sino que también podemos acá incluir recomendaciones dirigidas a los profesionales que trabajan con este paciente. En este caso, si son pacientes oncológicos, obviamente a médicos oncólogos, nutricionistas oncólogos. Si son corredores, obviamente apuntado a no solamente corredores, sino también los entrenadores, los nutricionistas deportivos, ¿no? Depende de que justamente de cuál sea la población en la que yo estoy tratando. Y también siempre una recomendación al desarrollo de investigaciones más a fondo de repente. Acá se está mencionando algo de manera un poco general, pero si tú has investigado, por ejemplo, el efecto de la suplementación con algún tipo de una planta, no sé, de menta, o la suplementación con mentol en corredores adultos jóvenes, de repente acá tú también puedes recomendar que el desarrollo de investigaciones de esta intervención que sería la suplementación con mentol, pero en adultos mayores de repente, o en adolescentes también de repente. No puede ser una intervención, una recomendación considerable. ¿Qué consejos o tips debemos seguir para las recomendaciones siempre concretas? ¿No? Porque a veces generalizamos mucho, ¿no? Recomendamos seguir investigando el tema. Es muy general. Recomendamos seguir buscando nuevas alternativas de búsqueda, de mejora, muy general, ¿no? Debemos tener recomendaciones concretas, ¿no? Que deben estar relacionadas justamente con la conclusión a la que le estemos llegando. En este caso, como la revisión crítica tiene una respuesta, normalmente cuando hacemos recomendaciones es una recomendación por cada conclusión a la cual lleguemos, ¿ya? Pero tranquilamente podemos hacer justamente eh, varias recomendaciones se basa en la conclusión en la cual hemos llegado. Como les digo, puede ser recomendaciones destinadas, básicamente o importantes que estas recomendaciones sean destinadas a la población la cual estamos tratando, abordando, ¿ya? Pero también estas recomendaciones, como les digo, tienen que ver con con el entorno en el cual se desenvuelve esta población que estoy abordando, sea un deportista, sea un paciente, ¿no? Y los profesionales que estén tratando, trabajando con ese tema, ¿no? Pueden haber varias recomendaciones las cuales incluyan, pero preferentemente, obviamente,
que tienen que ser concretas. ¿Ya? Acá tenemos algunos ejemplos también, ¿no? Acá, en base al planteamiento anterior, prescripción de ejercicio de fuerza en pacientes oncológicos con cáncer de próstata en tratamientos en privación de andrógenos tiene beneficios en la masa magra en la práctica clínica de profesionales especialistas en nutrición clínica, ¿no? Necesario profundizar sobre la prescripción del ejercicio de fuerza, las modificaciones en la composición corporal, ¿ya? Con respecto a la masa musculoesquelética. O sea, algo más específico, porque de repente las variables que abordó fueron distintas, pero está recomendando otra variable muy similar para hacer posibles y futuras investigaciones, para evitar complicaciones respecto a sarcopenia, ¿no? Desarrollar investigaciones, y acá está sosteniendo que investigaciones, acuérdense que especialmente si ustedes no han encontrado buenos estudios de calidad, obviamente que una recomendación debe ser destinada justamente al desarrollo de esto, al desarrollo de nuevas investigaciones de calidad. Acá dice ensayos clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas en metaanálisis sobre este tema en el campo profesional de nutrición, especialmente a nivel nacional, ya que no se han encontrado estudios con respecto a composición corporal y prescripción de ejercicio físico, ¿no? La divulgación científica de resultados beneficiaría del presente estudio de investigación clínica entre profesionales pertenecientes al área de salud oncológica, ¿no? Más específico. ¿Ya? Entonces, básicamente acá les estoy recomendando es sí utilizar el prescribir los ejercicios de fuerza, profundizar más sobre la variable de prescripción de ejercicios de fuerza, desarrollar más investigaciones sobre los ejercicios de fuerza, especialmente con ciertas variables específicas, ¿no? Son algunas recomendaciones las cuales podemos incluir. Yo consideraría que en la 3 y la 4 se pueden combinar, ¿no? Se pueden combinar el desarrollo y la divulgación justamente se podrían combinar. ¿Ya? Ah, perdón, la 4 está sosteniendo sobre la presente investigación. ¿Ya? Pero básicamente serían algunas recomendaciones. En algunos, inclusive podríamos incluir aquí algo direccionado a lo que es, por ejemplo, la concientización en pacientes con la práctica de ejercicio físico si tú tienes al paciente delante, de repente deberíamos considerar algo que también podríamos recomendar al paciente, la consideración de la ejecución o la práctica de los ejercicios de fuerza para la mejora de su calidad de vida, pero básicamente todas esas recomendaciones deben ser concretas y destinadas a toda esta población, a todos los profesionales relacionados. La población que yo estoy tratando, que yo estoy abordando, y todos los tratantes o todo lo pertinente, ¿no? O todos los profesionales que trabajan alrededor de este paciente, este tipo de población. ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Bien, entonces esta ya sería la última parte con relación al comentario crítico, a todo su trabajo de comentario crítico, perdón, a la revisión crítica, ¿no? A todo el desarrollo de la revisión crítica, ¿no? Con ese desarrollo del comentario crítico estaríamos concluyendo. Como les digo, esta parte no es tan complicada, compleja, una vez que hemos desarrollado todos los aspectos anteriores, ¿ya? Entonces, y nos ayudaría, y ya con esto concluiríamos todo lo relacionado al trabajo. ¿Qué faltaría aquí?
más que nada, como le digo, la siguiente o la subsiguiente clase, lo que vamos a ver es todo el formato o recomendaciones también como las que se han presentado hoy día para la presentación del Word y lo que es la presentación del PowerPoint, ¿no? Quedaría es la 11 y estamos a 12. La 13 también tenemos un tema pendiente sobre estadística, más que nada para entender este tema más a fondo del intervalo de confianza, de las medias, de impresiones estándar, que muchos de ustedes seguro ya lo conocen, pero para tratar de entender más este aspecto, ¿ya? Y ya estaríamos ya a puertas de terminar todo el trabajo para que, acuérdense que la semana 15 y la semana 16 básicamente solo va a venir, solo va a ser lo que vendría las exposiciones. Acuérdense que las exposiciones van a ser el número de orden va a ser al azar, ¿ya? ¿Ya? Va a ser al azar el número de orden de presentación y no hay lugar a modificaciones, ¿ya? Si alguno de ustedes sabe que está atrasado, sabe que no tiene justamente, no está a la par, se supone que ya deberíamos haber terminado aquí ya la revisión CASPE de todos los artículos, entonces, por favor, ya pónganse las pilas. Lo más importante, acuérdense por qué los pasé ese Google Sheet, ese Excel en el Drive sobre la cantidad de artículos, porque todos tienen que estar con una cantidad de por lo menos 17, 18, 19 o 20 artículos. ¿Ya? No pueden haber algunos, no puede haber revisiones con 5 o 8 artículos. ¿Ya? No se les va a aceptar de ninguna manera una revisión de esta manera. Entonces, eso es lo más importante. Y una vez que tienen todos los artículos, obviamente seleccionan los artículos y hacen el análisis CASP. Ensayo clínico o revisión sistemática y metaanálisis. Se hace el análisis CASPE y ya tienen el artículo se presenta justamente este tipo de cuadro, que es la tabla 6, ¿no? Nombre del artículo, el tipo, el nivel de evidencia de recomendación, y se hace el desarrollo del comentario crítico. Ya se hace el desarrollo del comentario crítico. Y también habíamos puesto una parte que era justamente, habíamos puesto una parte que era justamente el desarrollo de lo que vendría a ser la introducción, ¿ya? El desarrollo de lo que vendría a ser la introducción, de las cuales, si mal no recuerdo, solamente ha habido menos de la mitad, creo, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Solamente 9 han presentado la introducción. Algunos hemos hecho la análisis in situ en la asesoría del domingo. Algunos también les he colocado comentarios en su trabajo para que puedan avanzar. Los que no tienen todavía terminado esta parte, recuerden que tienen que avanzar para que no se queden, no se atrasen y puedan presentar todo el trabajo en las siguientes semanas. En teoría, la semana para la semana 15 todos deberían tener terminado sus trabajos. Todos tienen que estar listos para hacer la presentación. Tienes el Word terminado, el PowerPoint lo haces rápido, solamente colocas los datos, copias y pegas los datos, ¿no? Si no es así, por favor, como les digo nuevamente, avancen con este tema. ¿Ya? Si no han terminado, como les digo, pueden o deben en realidad ponerse al día. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya, María, a ver un ratito. Ya, algunos hasta ahora no han ni siquiera han completado la cantidad de artículos que han encontrado, ¿no? No han completado los números. Algunos sí he visto que ya tienen
21, 22, 32 artículos, pero algunos todavía siguen con 8, 9, por ahí 11, que ya les falta poco, pero de todas maneras, acuérdense que tienen que presentar por lo menos lo que se contempla es 20, por ahí 18 puede ser aceptable, ¿ya? Pero contemplen ese tema. Avancen. Nuevamente voy a volver a habilitar la parte de introducción si alguno de ustedes quiere hacer la revisión de su introducción. Igual revise lo que vendría a ser en la clase de introducción. No recuerdo si era la sesión, estamos ahorita en la sesión 11. No recuerdo si era la sesión 9 o la 8 en la que hablábamos de introducción para ver justamente si estaba bien desarrollado su introducción. ¿Ya? Revíselo para hacer las correcciones. Algunos sí ha corregido, ha mejorado su introducción, está más desarrollada, más amplia, mejor abordada. Eh, pero los que no, por favor, no se queden, sigan avanzando, ¿no? Como mencionó el profesor Martín, si todos logran presentar su trabajo y ahí mismo nomás hacemos lo que es asignación de su asesor y avanza, ya podríamos hacer una ceremonia de graduación, ¿no? En la universidad. Así que por favor, no se queden con esto. Ya faltan poco, son las últimas semanas, ¿ya? Este, ese es prácticamente el trabajo que ya poco, lo que faltaría sería poco, ¿no? Porque lo que he buscado yo en investigación 1 y 2 es darle todas las herramientas paso a paso para que ustedes desarrollen, ¿no? Cosa que a veces en otros aspectos, en otros momentos no se ha podido dar. ¿Qué fechas qué te refieres, Angie? ¿A qué fechas de qué te refieres, Angie? Allá. Como les digo, la semana 15 todos deberían estar listos y por sorteo la mitad va a seleccionar semana 15, la otra mitad de la semana 16 y termine el ciclo. Para lo del asesor, primero debe terminar el ciclo. El ciclo está terminando, ahorita estamos la semana 11, como les digo, 11, 12, 13, 14, 15. El 10 de mayo debería estar terminando el ciclo. Más o menos entre el 17 y el 24 de mayo estaríamos cerrando lo que vendría a ser las notas y el sistema. Vamos, 11, 12, 13. O sea, 3 y 10 de mayo son las presentaciones. 3 de mayo es semana 15, 10 de mayo la semana 16. ¿Ya? Como les digo, entre 17 y 14 y 24 de mayo estamos cerrando las notas, se cierra el sistema, el área de sus segundas especialidades hace lo que es la conclusión con sus notas y todo. El sistema les va a aparecer todo el promedio de la especialidad aprobado y con eso ya se hace la solicitud para lo que es se abre un expediente. Ese expediente es una carpeta en la cual ustedes van a subir algunos documentos que les van a pasar, que son sencillos, más que nada esos documentos son de nombre, apellido, algunos, cartas de compromiso, declaraciones juradas, ¿no? De originalidad, y ahí justamente ya sale su carpeta y su asesor, su asesora, en la que va a pasar a ya asesorarla. Que ya como en teoría con todo lo que hemos avanzado, si ustedes ya terminan todo listo para el final del ciclo, prácticamente con la asesora son cuestiones de semanas para que justamente se apruebe lo que es su fecha de sustentación, dependiendo de disponibilidad también de la escuela. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Bien, tenemos 15 minutos todavía. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud con respecto a su tema, su trabajo? Sí, Angie, sí es posible. Acuérdense, más o menos 17 fines de mayo se cierra su expediente de notas, o sea, se dice, ya el acta se eleva de que ustedes han concluido con nota aprobatoria. Entonces, una vez que pasa eso, cuando ustedes van a acceder a su intranet, hay una opción que dice trámites académicos, solicitar titulación, y con eso ya ustedes inician el trámite que en realidad, si ustedes terminan, cuestiones de 1 o 2 semanas, van a concluir. De repente lo que más toma tiempo es el Turnitin, por ahí, pero si ustedes siguen las indicaciones de sus asesores, lo van a poder desarrollar o van a poder concluir de manera rápida. ¿Es posible para junio que estén sustentando? Sí, junio, julio ya deberían estar sustentando ya sus trabajos. Pero obviamente en base a lo que les estoy diciendo. Como les digo, si tienes 20 artículos, 22 artículos, está bien. Si solamente tienes 8, 7, 8 artículos, ahí no te van a aceptar justamente esa cantidad. Te van a solicitar que busques más artículos. Y en esa búsqueda de repente te puede tomar tiempo, y puedes ahí demorar un poco más, ¿no? Hay que aprovechar que el formato ahorita no se ha cambiado, sigue, bueno, yo les voy a dar en la siguiente clase o la subsiguiente clase las recomendaciones del formato, porque antes sí ha cambiado bastante el formato, sí, a veces eso es lo que también tomaba tiempo, ¿ya? Pero eso más que nada eso es lo que más que nada estaríamos realizando nosotros. Pero algo importante es que ustedes presenten la semana 15 y la semana 16, el 3 y el 10 de mayo, presenten lo que viene a ser presenten lo que viene a ser se expongan, porque con eso ustedes van a tener ya una nota probatoria, al menos con el curso de investigación 2, ¿no? Los otros cursos también tendrían que ver cómo hacer el seguimiento a sus notas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Les voy comentando, el profesor Martín, no sé si les hará llegado a comunicar, pero por parte de la universidad, el 25 de mayo se va a realizar una maratón, una media maratón, creo que es la de Adidas, ¿ya? La universidad, este, la universidad está pensando participar, ¿ya? Sí, 25 de mayo, maratón, Adidas Rimac Lima 42K. Es una maratón completa. Es organizada por Adidas. Va a haber distancias de 10, 21 y 41, pues 2 kilómetros. Ya la universidad tiene como idea que participemos una gran cantidad de estudiantes, sea de pregrado, posgrado y profesores también, tanto participando en parte de lo que es la maratón, como también previamente en lo que son la evaluación del estado hídrico. Entonces, por ahí los chicos que les gusta correr, los que tienen por ahí, Leila, John, creo que son los que
he visto que tienen más experiencia, pero en realidad cualquiera de nosotros podemos participar. De una vez les voy haciendo la invitación, ¿ya? Al menos se les va a dar más detalles más adelante, ¿ya? Para que puedan participar. O sea, participaríamos, estaríamos presentes como representantes de la universidad. No es que vayamos a competir. Bueno, si alguno de ustedes quiere competir y ir a hacer alguna marca, bienvenido sea. Pero la idea es justamente que este, por parte de nosotros haya una presencia, ¿no? Por parte especialmente de todo el área deportiva, algunos de pregrado, ustedes que son de la especialidad y nosotros los docentes también, ¿ya? Ténganlo en cuenta para que ustedes participen corriendo o por lo menos apoyando en lo que son la evaluación del estado hídrico. Por ahí se está contemplando la adquisición de nuevos refractómetros, ¿ya? Para que podamos hacer esto, ¿no? Y de repente por ahí salen más ideas, todavía faltan coordinar algunos aspectos, tenemos un poco más de un mes para afinar detalles, pero se les va a estar avisando justamente lo que haríamos más adelante. ¿Correcto? Entonces, si no tienen ninguna consulta, ninguna duda, nos estamos quedando aquí. Por favor, avancen lo que tienen que avanzar, los artículos que les falta o el desarrollo de la introducción. Si quieren volver a subir o mejorar la introducción, se puede volver a habilitar. Por eso es que se escoge modalidades de tarea de no solo un solo envío para que ustedes puedan cambiarlo, pero por favor avisen y estén y no se atrasen o pónganse al día lo que faltan justamente también. ¿Ok? Entonces aquí nomás nos quedamos.